Creo que va a ser una convocatoria, o por lo menos la convocatoria que entiendo de Dios para hoy, es a pasar de nivel, a ir a un poquito más de donde estamos posicionados, un escalón mayor. A ver, no nos vamos a ir más arriba de Cristo, ya estamos posicionados ahí, pero en lo terrenal, en la vida que estamos caminando, en la vida que estamos transitando, habrá, entiendo yo, por lo menos es lo que me pasó a mí cuando desarrollaba o pensaba esta palabra, habrá una posibilidad de estar mejor posicionados en esa posición que ya tenemos en Cristo. La posición fue de una vez y para siempre. El problema es que nosotros vivamos la posición. En realidad no es un problema. La ocupación de nosotros es vivir en esa posición. Termina siendo un problema cuando no vivimos en esa posición. Entonces, entendemos que esa posición que ya fue dada debe ser cada día más exactamente gestionada, y antes de ser gestionada debe ser más exactamente notificada. Tenemos que saber cada día más y mejor acerca de esa posición. A eso es a lo que le llamo subir de nivel, un entendimiento mejor de dónde estamos y de quiénes somos, porque una persona que prueba el quién es y prueba el dónde está, es muy difícil que se baje de ahí, es muy difícil que pueda apartarse de eso, de ese lugar de posición. Así que la expresión de hoy apunta a eso, amados, y todo lo que oigas hoy, oílo con oído de que vas a ser por la palabra, no por el deseo de un predicador, no porque yo esté parado acá, sino porque le plació al Señor. Va a ser un escalón más, un escalón más. Y qué bueno que lo podamos vivir así, que podamos entenderlo así. Así que la expresión se titula El Hijo, los hijos y la libertad de las naciones. Vamos a ir a la Escritura leyendo 2 de Corintios, capítulo 10, entre los textos 3 y 6. Ahí vamos a tomar esto como base para ir hacia lo que vamos a desarrollar. 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 6, dice el apóstol Pablo acerca de él y de los que andaban con él: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, lo que Pablo está diciendo acá es, aunque andamos en la carne, aunque tenemos un envase que es de carne y hueso, aunque tenemos un envase que tiene órganos, que tiene sistemas de funcionamiento, que es un envase de carne y hueso, no militamos según el envase. O sea, lo que está diciendo es, hacemos servicio de soldado. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando habla de militar. Hacemos servicio de soldado. O sea que no se hace servicio de soldado según la carne. ¿Qué es la carne? Según la mente humana. O sea, Pablo está diciendo, no militamos, o sea, no trabajamos como soldados según lo que a nosotros nos gustaría hacer. No militamos conforme a lo que a nosotros nos parece. Somos soldados de una causa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales. O sea, Pablo no era ningún tonto. Él sabía que si la militancia que estaba haciendo quería hacerla con estrategias o herramientas humanas o carnales, se iba a encontrar con un mundo espiritual que se lo iba a comer en pan. En griego, ¿se entiende el griego? Se lo iba a devorar. Porque todo el que quiera hacer un servicio, una militancia en función de Dios con estrategias humanas, se lo va a comer el sistema, porque el sistema está desarrollado para tragarse a todo lo que es humano. Las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestro servicio militar, no son carnales, o sea, no son para uso personal, está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que Dios nos confirió, todo lo que Dios nos dio, no es para usarlo nosotros
para lo personal. ¿Por qué le está diciendo esto justo a los corintios? No se lo está diciendo a la iglesia ahí en Éfeso, no se lo dice a la iglesia que estaba en Filipos, se lo dice a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos estaban usando todas las herramientas que Dios les había proporcionado, los dones, las gracias, para uso personal. Entonces Pablo les tiene que decir, nosotros, las armas de nuestra milicia, no son para uso personal. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo se destruyen estas fortalezas? Fortaleza, estamos hablando de un fuerte, estamos hablando de un lugar en el cual había ejércitos en función de generar contraposición a lo que estaba avanzando, que era la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se destruyen estas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes, ahí ya sale de él y del equipo de él, acuérdense, las armas de nuestra milicia. Pero ahora dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuese perfecta. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ustedes no están obedeciendo perfectamente. Y en la región en la que estamos, vamos a poder castigar la desobediencia que el sistema está presentando en oposición a la obediencia a Cristo, la vamos a poder derribar de una sola manera, trabajando todos unidos en función de que lo que se nos dio sea en función del propósito eterno y no de nosotros mismos. Todo eso le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Por eso nosotros cuando leemos las cartas, lo tenemos que leer según lo que está ocurriendo en el lugar en el que está ocurriendo. Es una iglesia que estaba dividida, es una iglesia que lo que estaba haciendo era carnalidad. ¿Y a qué le llama Pablo carnalidad? Al pecado del hermanito que no puede solucionar su situación de pornografía. Sí, ese es el grado más bajo de carnalidad. El grado de carnalidad mayor es usar la vida de Dios para beneficio personal. Ese es el grado mayor de carnalidad. Vivir para lo que yo creo y no para lo que el propósito eterno de Dios me puso en la tierra, que es que todo sea reunido en Cristo. Por eso les deja bien en claro, lo que nosotros tenemos no es carnal. Y Pablo, hablándole a los corintios, le está diciendo, lo que ustedes hacen sí es carnal. Por eso dejen de hacer lo que Dios les envió a hacer carnalmente y propónganselo a hacer espiritualmente. Pablo lo que les está diciendo a través de toda la carta es, muchachos, y ahí les cantaba, muchachos, si ustedes se unen en Cristo, van a ser parte de nosotros en la militancia, van a ser parte de nosotros en la milicia, vamos a participar del mismo ejército, pero primero se tienen que unir, primero en Cristo y después entre ustedes, porque no es posible unirse entre ustedes si no se unen en Cristo. Amados, no se trata de que nos unamos para hacer eventos, se trata de que primero estemos unidos en Cristo. No se trata de que nos unamos para venir acá y este sea el punto común nuestro. Nuestro punto común debe dejar de ser una congregación. Nuestro punto común primero tiene que ser Cristo. Y si nuestro punto común es Cristo, después todos seremos parte de ese cuerpo y trabajaremos en función, de acuerdo a lo que Dios distribuya, en función de lo que Dios planificó que hagamos en la tierra. Lo que les está diciendo Pablo también es, si siguen separados, si ustedes no se unen en Cristo y siguen operando separados, lo que están haciendo es jugando al evangelio. No están comportándose como una militancia, no están comportándose como un ejército. Porque en un ejército nadie hace lo que quiere, todos hacen en función de lo que se debe. En pocas palabras,
Cuando Pablo acá dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esas son las armas de la milicia, les está diciendo que si ustedes no están unidos en Cristo y no usan la vida de Dios para lo que Dios se las dio, ustedes le están haciendo cosquillas a las estructuras dominantes del sistema presente. Le están haciendo cosquillas. Por más que griten, por más que oren, por más que hagan milagros, por más que profeticen, por más que hablen en lenguas, por más que hagan lo que hagan, por más que se congreguen todos los días, si no se reúnen en Cristo y en función de estar reunidos en Él, viven por y para lo que Dios los creó, lo que están haciendo es cosquillas a las estructuras dominantes. Nada va a pasar, se van a ir al cielo, pero no esperen que haya grandes transformaciones en la generación en la que viven. Hay que decirle esto a una iglesia que movía todos los dones. Hay que decirle esto a una iglesia que creía que estaba haciendo todo bien. Hay que decirle esto a personas que en su estructura de pensamiento, si nosotros nos congregamos, si nosotros vamos siempre, si nosotros estamos todo el día, si nosotros, claro, el problema es que están hablando de ustedes. Eso es lo que Pablo en pocas palabras les decía. ¿Y qué pasa cuando le hacemos cosquillas a las estructuras dominantes? ¿Saben lo que pasa, amados? Es que esas estructuras dominantes se van a comer su tiempo y se van a comer a su familia. Y se van a comer a las generaciones que vienen. Por eso el interés de la palabra apostólica, del pensamiento apostólico, de despertar la mente, de despertar las personas al entendimiento de la verdadera vida en Cristo, es porque generaciones no tienen por qué ser devoradas por un sistema si hay una iglesia en la tierra. Tu familia no tiene que ser devorada por este sistema corrupto si hay una iglesia en la tierra. No se trata del presidente, la libertad se trata de que hay una iglesia en la tierra y esa iglesia en la tierra es la verdadera libertad. La palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, no habla de ninguna otra cosa, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso que está diciendo, que también hay otra libertad. Y es la libertad de los hombres, es la libertad de los sistemas, es la libertad que te dice, vení, estate más cómodo en este calabozo que te decoré para vos. Por eso, si el Hijo os libertare, es si el Hijo los despierta. Si permitimos que el Hijo nos despierte para cumplir aquello para lo que Dios nos puso en esta tierra, y es ser una expresión de su libertad. Las naciones no necesitan presidentes geniales, las naciones necesitan una iglesia que se dé cuenta. Amado, y cuando digo las naciones, las digo todas. Porque depende de la nación, el calabozo es más grande, el calabozo es más chico, el calabozo es más cómodo, pero todas presentan sistemas de esclavitud. Porque todo lo que es Adán, todo lo que es del hombre, está corrupto, está corrompido y presenta esclavitud. El que no te presenta esclavitud para vivir conforme al consumismo, te presenta esclavitud para vivir conforme a la burguesía, a quedarte burgués. Bueno, tengo 2 autos, una casa, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, listo, vivo en paz. Y si no, bueno, no te tengo que hablar de Latinoamérica. Pero amados, no es la libertad a la que se nos convocó. La libertad a la que se nos convocó es estar por encima de esas libertades humanas. ¿Para qué? Claro, lo dice Pablo, para destrucción de esas fortalezas. Los argumentos y la altivez, porque en realidad no dice argumentos y altiveces, acá dice argumentos y toda altivez, porque argumentos son muchos, pero altivez es una sola. Los argumentos, ahora lo vamos a desarrollar, son la capacidad que tienen las personas de presentar día a día palabras y pensamientos que se oponen al Señor. Pero la altivez es una sola y es en cada uno. Cada uno de nosotros decide o no ser altivo.
Por eso Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez. Los argumentos y la altivez a derribar, ustedes y yo tienen que saber, y permítanme tomarme unos minutos para hacer un contexto de todo esto antes de ir al punto. ¿Me permiten? Ahora, que estemos haciendo contexto no quiere decir que no sea palabra, así que estén atentos al contexto porque si no, no van a entender lo que sigue. Los argumentos y la altivez a derribar no son contemporáneos, o sea, no son de la época nuestra. No son de la época en la que ellos estaban viviendo. Cuando se levantan argumentos que producen altivez, no son de este tiempo. No es que, bueno, vamos a ver cómo provocamos argumentos para que la gente esté pensando en eso. Eso no es contemporáneo. Esas son cosas que se planificaron generaciones anteriores a la nuestra, para que se desarrollen, para que exploten en este tiempo. Necesitamos saber que toda esta construcción, estas fortalezas, estaban previstas antes de que naciéramos. Antes de que vos nacieras y yo, había argumentos para que cuando nosotros aparezcamos en la escena, aparezcamos en la tierra, cada niño que aparece en la tierra viene a traer una medida de santidad, viene a traer una medida de luz, viene a traer una medida de poder de Dios. Por eso cuando siempre decimos, no te preocupes tanto como llegaste a este mundo, ni quién fue tu familia. Tenés que saber que viniste a traer una medida de santidad, una medida de luz. Y durante unos años esa medida de luz, esa medida de santidad se va desarrollando. Por eso a veces ocurre que cuando llega un niño a la familia se une. Y otras veces cuando llega un niño a la familia se separa. Porque llegó la luz. Y cuando llega la luz, las tinieblas o huyen o se someten. Había todo un sistema esperando que llegues para que no puedas hacer luz, para que no puedas manifestar esa santidad que viniste a traer a la tierra, para que no puedas manifestar esa medida de verdad con la cual Dios te concibió y luego te envió en un cuerpo, pero te concibió Dios. Y a mí, no me dejen afuera. Pero había toda una construcción llamada fortaleza, esperando para que nazcamos. Amados, no es casualidad la manera que tenemos de hablar como generación. No es casualidad la manera que tenemos de expresarnos. No es casualidad la manera que tenemos de orar. No es casualidad. Los sistemas religiosos también conspiraron, también operaron para que cuando aparezcamos en la historia tengamos un formato de creyente. Que no tiene absoluto... Mirá, hay algo que tenemos que definir. Tu formato y mi formato de creyente religioso evangélico no tiene absolutamente nada que ver con el formato de iglesia que Dios diseñó. Necesitamos migrar, mudarnos del formato religioso creyente evangélico al formato de iglesia. Y eso es una renovación constante. Eso es una constante renovación que nos va a llevar tiempo y tiempo y tiempo. Dios no concibió creyentes evangélicos, sea de la denominación que sea. Ese fue el problema. En Corinto se empezaron a pelear porque se habían configurado como creyentes evangélicos y no como hijos formando al hijo. Por eso se los estaban comiendo las estructuras gobernantes. Amado, no hablás como hablás porque sí. No pensás lo que pensás porque sí. Alguien ya pensó cómo tenías que pensar. Alguien ya pensó cómo tenías que hablar. Y estos no fueron tus padres. Ellos fueron presos de un sistema que los hizo educarte y criarte de una manera. ¿Para qué? Tampoco es cuestión de pastores, porque también hay un para qué. Esto es cuestión de que nosotros en algún momento tenemos que despertarnos al entendimiento de que todo eso fueron estructuras para taparnos quién realmente somos y realmente a qué vinimos a la tierra. Vos no te acordás, pero naciste para ser una expresión de luz. Cuando fuiste concebido en Cristo, el Señor dijo, ahí va la luz a las naciones. No, pero ese es Cristo. Sí, por eso lo tuvo que poner en vos, para que vos seas un envase de esa luz que se iba a manifestar. Mirá al que tenés al lado y decís, yo no soy la luz, solo soy la lámpara, pero la luz está en mí.
Y esa luz va a producir tanta luz que generará, decíselo, que va a generar libertad en la tierra. Los sistemas de secuestro generacionales se llaman culturas. Los sistemas que generaron secuestro a nuestra mente, los sistemas que generaron que nosotros hoy tengamos inseguridades, que tengamos miedos, que tengamos temores, que por más que te digan no hay condenación en Cristo, vos te sentís condenado cuando le errás, que por más que te digan que no hay temor en el perfecto amor echa fuera el temor, vos te vivís con miedo. Amados, esto no es casualidad, todos esos son sistemas de secuestro, son sistemas que secuestran la mente, para que las personas actúen de una manera. A eso se le llama cultura. Estas culturas se posicionan para que las personas actúen de una manera. ¿No te diste cuenta que los chicos, los jóvenes acá, se visten igual que en China? ¿Por qué pasa eso? Porque hay una cultura. No, yo soy original. Original dentro del formato que te dieron. Cada uno de nosotros en la carne tiene una originalidad conforme a un formato. Yo no sé cuántos casilleros habrá, pero ponele que haya 10, 20, 30. No hay más, porque es todo limitado, es todo finito. Entonces vos pensás como el sistema y yo como el sistema quiere que pensemos, porque fuimos encasillados de una manera. Y ahí tenés a la persona que es recontra religiosa, ahí tenés a la persona que es recontra atea, ahí tenés en el medio a la persona que bueno, a mí no me pidan tanto, pero yo voy a estar. O sea, tenés un montón. Tenés el familiero, tenés el que desprecia a la familia, tenés el que es recontra fiel, el que es recontra adúltero, tenés todo en el mismo espectro, en la misma gama. ¿Por qué? Porque es todo parte de un mismo sistema, de una misma cultura. Tenés el vago y el que le gusta trabajar. Tenés el que le hace culto al trabajo y el que le hace culto a la vagancia. Tenés a todos. Y ahí tenés a todos, pero hay un todo que maneja los hilos de todos. Y si nosotros como iglesia no nos despertamos, seguiremos siendo manejados de generación en generación. ¿Y esto qué generará? De generación en degeneración. No, pero está profetizado que el mundo, amado, no me vengan con esas profecías baratas. Nosotros dejaremos el mundo que querramos dejar. Porque la iglesia está en la tierra para extender los límites de la libertad. Lo que quede va a ser recontra degenerado. Pero si nosotros extendemos los límites de la libertad, los límites de la vida, los límites de la luz, amados, habrá 3/4 partes del mundo que tengan luz y 1/4 parte del mundo que tengan lo que dice la Escritura, que irá de generación en degeneración. O dejaremos 99% de degeneración en degeneración y un 1% de luz. Eso lo resolveremos nosotros. Si te querés quedar con que somos el remanente fiel, amado, ¿viste cuando el remanente fiel? Siempre Dios se guarda un remanente fiel. Pero el que lo dice es el que dice que es el remanente fiel. Y enfrente tenés al otro que no, somos el remanente fiel. Y nosotros predicamos la sana doctrina. Y el otro, no, nosotros predicamos la sana doctrina. Y el otro, no, nosotros predicamos y se agarran a trompada por la sana doctrina. Se dividen congregaciones, se dividen personas, familias se dividen por causa del evangelio. Carnalidad en su estado puro. Pero mira a alguno y decirle, entre nosotros así no va a ser. Vamos a expresar lo que el Señor habló, porque nos vamos a reunir en un solo lugar, que es en Cristo. Y aunque el pastor se rompa la cabeza y los empuje a patadas a todos, vamos a entrar a vivir en Cristo. Porque te voy a decir algo, a mí no me debes nada y yo a vos tampoco. Y Cristo a vos no te debe nada, pero vos a Él tampoco, porque la cruz te igualó en posición con Él. ¿Y por qué te digo esto? Para que quede bien en claro que esto no es por deuda. No hay deuda. Hermano, sirva al Señor. Con todo lo que hizo Él, ¿cómo usted no lo va a servir? Si estás encasillado en un lugar,
no vas a poder hacer nada y lo único que te vas a vivir es siendo un frustrado, culposo, que no podés hacer todas las demandas que ese Dios condenador dice que tenés que hacer. Por eso salgamos de la deuda. Entre nosotros no debemos nada. Sistemas religiosos que nos ponen a trabajar a favor de los hombres y en oposición a lo que Dios habla. Hay personas que escuchan más a los hombres que a Dios. Escuchemos a los hombres, porque viene, pero primero analicemos si viene de parte de Dios lo que están diciendo o no. Si no, vamos a hacer un casillero más dentro de este esquema religioso. Y nos vamos a empezar a pelear. Yo he visto hermanos que defienden a uno en la política, que defienden a otro y se matan por uno, se matan. ¿Dónde está? Carnalidad. Carnalidad. El problema es cuando defendemos a un pastor y el otro defiende al otro y se agarran a piña entre quién defiende más a un pastor y quién defiende al otro. Es una locura. Carnalidad. Así que los sistemas buscan secuestrarnos, amados. ¿Y cómo se generan esas culturas de secuestro? Mediante argumentos. ¿Y esos argumentos qué generan? ¿Qué generan esos argumentos? Los argumentos que presentan las culturas lo que generan es altivez. Y la altivez es el obstáculo para que las personas puedan conocer a Cristo. Es lo que, mirá, a vos no te separa el diablo, no te separa el pecado, no te separa absolutamente nada en esta tierra del Señor. Lo único que puede separarte de Dios, y no porque Dios se separe, sino porque vos y yo nos podemos llegar a separar, es la altivez. La altivez. ¿Qué es la altivez? La altivez es el gobierno del yo, que saca a Dios de la ecuación de la vida. Es el gobierno del yo sé lo que tengo que hacer y cómo tengo que vivir. Es el gobierno de lo que a mí me parece. Amados, si hay alguien que es fácil de manipular por las estrategias y los estratagemas de los sistemas, ¿saben qué es? ¿Saben quién es? Alguien altivo. Persona que se separa de Dios es la persona más fácil de manipular. Porque los sistemas mueven un mundo espiritual también. Y siempre espíritu contra carne gana el espíritu. Los sistemas de tinieblas siempre van a generar oscuridad e ignorancia para que las personas no puedan ser uno con el Señor. Por eso tantos obstáculos para ser uno en Cristo, porque si somos uno en Cristo operamos en su mente y somos indestructibles, indetenibles, no nos pueden frenar. Pero todo va a conspirar, los sistemas políticos, los sistemas económicos y los sistemas religiosos, para que nosotros no podamos ser uno en el Señor. ¿En función de qué? De manipularte, manipularme, y que vivamos como a este sistema le conviene y no como Dios dijo que nosotros tenemos que vivir. Cuando vos quieras ver a alguien o ver el futuro de alguien, fíjate quién lo gobierna. Si se gobierna a sí mismo, siempre será manipulado por los sistemas de la tierra. Pero cuando lo gobierna Cristo, jamás a alguien que es gobernado por Cristo se lo va a poder manipular. El que se autogobierna es extremadamente fácil de manipular. ¿Cómo se llega al autogobierno? Mediante argumentos que construyen culturas. Las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas que no están ahí, están acá. Principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, no vaya a buscar uno de pijama rojo, otro de pijama rojo con un tridente y otro de pijama rojo con la cola ahí y que están ahí arriba y gritándole a las naciones. Amados, están formados acá, en la mente humana.
Los sistemas de la tierra construyen culturas de pensamientos. ¿Dónde? Acá. Y las culturas de pensamiento lo que construyen son maneras de vivir, estilos de vida. Eso es lo que construyen. Por eso vos tenés una música determinada para cada generación. Tenés programas de televisión determinados para cada generación. Tenés redes sociales determinadas para cada generación. ¿O no te das cuenta la proliferación de la perversión sexual? Siempre hubo, pero ahora ha proliferado. ¿Y por qué? ¿Cómo han logrado proliferar? Cultura. ¿Y cómo llegó a la cultura? Y yo te amo, y feliz a los cuatro. Porque parece que bostezan, no que cantan, ¿viste? No hay nada más fácil que meterle a una persona conductas sexuales que lo van a separar de tener vida de cuerpo que con la música. Por eso te vas a encontrar caminando o en un remis o en un colectivo o en donde sea y vas a escuchar determinada canción y vas a empezar a tener pensamientos raros. Pero si yo estoy bárbaro, si yo vengo bien, si yo estoy en el Señor. Y ahí va el hombre bajándose del colectivo. No baja así, pero en la cabeza está. Cuando aparezca eso hay que denunciarlo. Pero no ir al colectivero, che, que bajen la música. No, porque eso es parte del sistema. Hay que denunciarlo automáticamente. Señor, ¿qué estoy pensando? Señor, ¿qué estoy diciendo? Señor, esto está generando más debilidades en mí. La violencia. Todo un sistema cultural. ¿Para qué? Para que agredas y yo agreda mi propio cuerpo. ¿Por qué agredimos nuestro cuerpo con conductas perversas? Porque hay todo un sistema que odia tu cuerpo y el mío, porque es el envase de Cristo. Y como no lo puede tocar, hace que vos te autoagredas. Decíamos que nuestra manera de vivir fue construida antes de que naciéramos. Fue construida. Fue un diseño de Dios, pero para cuando aparecimos en la tierra había todo un sistema cultural construido para que cuando nosotros naciéramos seamos sometidos a ese sistema cultural. Voy a tratar de ir más rápido porque no voy a ir al punto. La idea de todo este sistema, ¿cuál es? De todo este sistema de influencia, de todo este sistema cultural, de todo este sistema de pensamiento. La idea es desactivar el poder de la verdad en nosotros. Es que la mente esté totalmente divagando en cuestiones terrenales y no pueda activar la potencia de la verdad, porque la potencia de la verdad siempre, siempre que se manifiesta, destruye estructuras de mentira. Amados, la verdad, y síganme acá, la verdad destruye todas las estructuras que se generaron antes de que apareciéramos. Porque la verdad está puesta en la tierra para destruir generacionalmente la cultura que estaba anteriormente, la que la precede, la que estuvo antes. Vos y yo aparecimos y la mentira tembló. Y ni que hablar cuando el Señor se nos apareció y alguien nos predicó el Evangelio y empezamos a vivir la vida en Cristo. Todo tembló porque se escapó uno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese uno que se escapó, si se da cuenta de quién es, empieza a trabajar como soldado en una milicia en función de que las estructuras que lo quisieron detener no sigan prevaleciendo.
Así que la idea de todo este movimiento, mira qué importante, ¿no? Que es la iglesia en la tierra, que hubo todo un movimiento para desactivar generacionalmente a esa iglesia. Yo no tengo más, me tendría que ir ahora. Si con esto no asumimos nuestra identidad, no asumimos nuestro rol y no empezamos a dejar de lado todas esas cosas que tarde o temprano terminan siendo de mentiras absorbiéndonos, amados, no tenemos mucho más para hacer. Los argumentos y las culturas generan algo, que es que le dan superficialidad a la verdad. Entonces se predica el evangelio, se habla la palabra, el evangelio es enviado, Dios habla y nosotros tomamos superficialmente lo que Dios dice, pero no porque seamos malos, porque no podemos, no nos dan las luces, no, el problema es que hay todo un sistema cultural, todo un sistema arraigado que cuando viene la palabra de verdad, si nosotros no le quitamos los obstáculos, la palabra de verdad siempre va a ser desactivada en nosotros, porque va a ser superficial para nosotros. Los argumentos que forman culturas terminan siendo vacunas contra la verdad. Son el antídoto. Como que cuando nacimos venimos con toda una potencia, pero nos mandaron una inyección en contra de la verdad, y es la inyección de todo este sistema. Una de las cosas que tenemos que evaluar es si en nosotros no está operando el antídoto contra la verdad. Si la vacuna no ha hecho efecto. Esto pasó en una época ahí por el año 50 después de Cristo, y Pablo les termina diciendo a los Gálatas, que es el que le escribe la carta, y le dice: Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? ¿Y qué los fascinó? La cultura gobernante, la cultura dominante. Que a partir de esta tarde esa fascinación empiece a decaer, que los velos se caigan y empiece a ser tan palpable, tan real la verdad en nosotros, que no nos dé lo mismo negociarla que no negociarla, que no nos dé lo mismo negociar con el pecado que pulverizar el pecado, porque un pecado que pulverizo yo en el nombre del Señor está pulverizando el peso de ese pecado en la tierra. Cuando vos y yo le decimos que no, por ejemplo, a una relación sexual ilícita, o sea, fuera del matrimonio, ¿sabés lo que estamos haciendo? Le estamos pegando a ese pecado en la tierra. Y empiezan a descender los niveles de perversión sexual. Y vos decís: pero yo solo. No, vos solo no, pero con toda una iglesia que entiende para qué está. Yo te pongo ese como que es el boom, pero cuando dejas de mentir, cuando dejas de consumir, cuando dejas de tener un vicio, cuando dejas de mirar para donde no tenés que mirar, cuando dejas de chusmear, a ustedes no, pero en otro lugar, cuando dejamos de hablar mal del hermano, cuando dejamos de hablar mal de la iglesia, todo eso sube medidas de verdad en la tierra y baja la medida de mentira, porque hace que la iglesia se manifieste en todo su esplendor y en todo su poder. Te dejo la carguita. Cuando estamos vacunados contra la verdad y no nos damos cuenta, ¿sabe lo que pasa con la verdad? Termina siendo algo momentáneo en nosotros. Algo del momento. Algo de que vine, la escuché, pero me voy y no sé hacer más nada. No profundizo en la verdad para que la verdad sea real, que sea real en mí. Las personas suelen ir a las congregaciones a escuchar un mensaje, pero no a comer verdad. Si nosotros logramos comer verdad, vamos a ver de verdad la potencia de la verdad en nosotros operando. Porque el alma, viste que la Escritura dice: engañoso es el corazón del hombre. Hablaba con alguien días pasados y le decía: por eso
tenemos que desarraigar de nuestra boca: el Dios conoce nuestro corazón. Porque el corazón que conoce Dios es el perverso. No hago tal cosa, pero Dios conoce mi corazón. No, sí, ya lo conoce. Por eso te está metiendo la verdad, para que vos vivas conforme a la verdad y no conforme al corazón engañoso, porque el corazón nos va a engañar. Mirá al que tenés cerca y decirle: si ya no te engañó, el corazón te va a engañar. No me quiero meter en un tema, pero ese que te juró amor eterno, que te lo demuestre posicionándote en Cristo. Se lo digo a la cámara para que nadie piense que acá. Porque eso es amor. Amor es el que te posiciona en Cristo, si no, no te ama. Lo que te aleja de Cristo verdaderamente está conspirando con el sistema, con el odio que te tiene. Porque el sistema odia a todo lo que es iglesia. Entonces va a usar sus agentes para pegarle a la iglesia. Ya nosotros no vamos a ser torturados, o sí, algunos hermanos pobres alrededor del mundo les ocurre, pero la mayor cantidad de torturas no se suceden con personas que son golpeadas, vituperadas en lugares donde el evangelio está prohibido, cosa que sí ocurre. La mayor cantidad de personas son golpeadas por sentimientos, son golpeadas por personas que les dicen que las aman, pero realmente lo que están haciendo es golpear el cuerpo de Cristo, porque el sistema lo odia. El alma suele conectar con esta vacuna que está llena de argumentos. Amados, el alma suele conectar con la vacuna, porque el alma fue diseñada por Dios para hacer su expresión, pero se configuró en la tierra con la vacuna para ser argumentativa. ¿Conoces a alguien argumentativo? ¿Viste esas personas que acá no están, pero de todo lo que decís generan un argumento? Y levantan argumentos, y levantan argumentos, y levantan argumentos, y todo lo saben, y todo te lo argumentan. Mira alguno que tenga cerca y decía: a veces es mejor callarse. Porque estamos para poner argumentos bajo el gobierno de Cristo, para derribar argumentos, no para que los argumentos nos derriben a nosotros. El alma es argumentativa. ¿Y qué hace el alma al ser argumentativa? La configuración argumentativa del alma. ¿Estamos claros? Argumentativo, sí, uno que argumenta mucho. ¿Qué hace la configuración argumentativa del alma? La hace prisionera de ella misma. Porque los argumentos que generan altivez terminan siendo fortalezas, y estamos para derribarlas y destruirlas. Esas fortalezas son cárceles, en las cuales somos metidos por el alma. Entonces viene el Padre con una palabra de verdad. ¿Y qué dice lo argumentativo? Sí, pero en este tiempo no es tan así, porque estamos en el 2023. Hay que actualizarnos. Bueno, puede ser que la Biblia hable de hombre y mujer los creó, pero hay que actualizarnos. Bueno, puede ser que la Biblia hable de fornicación, pero hay que actualizarnos. Puede ser que la Biblia hable de adulterio, pero hay que actualizarnos. Puede ser que la Biblia hable de chusmeríos, pero hay que actualizarnos. Puede ser, pero hay que actualizarnos. Amados, una cosa es ayornar la palabra a nuestro tiempo, pero otra cosa es pretender ayornar deshaciendo la palabra y creando una nueva. ¿Saben una de las cosas que produce el pecado? Empezamos a tener doctrinas personales de cómo debería ser la gracia. Entonces la gracia termina siendo la licencia para lo que a mí me parece. Total, Dios me mira con ojos de gracia y amor.
Y en términos de salvación, todo bien. El problema es que en términos de vida, de propósito eterno manifiesto, de la vida de Dios manifiesta, somos fuera, quedamos fuera, anulados para poder ejercer aquello para lo que fuimos creados. Los calabozos del alma se llaman argumentos. Los argumentos, por cada palabra de Dios que se levante para destruir un argumento, va a haber un argumento que ya estaba que se contraponga. ¿Estamos claros ahí? Ese argumento es un calabozo. Porque si le gana el argumento a la palabra de Dios, la libertad de Dios no se expresa en mí, aunque yo fui libre en la cruz. Cada argumento es un calabozo. ¿Y saben cómo se llama la cárcel en donde están todos esos calabozos? Altivez. Porque los argumentos terminan generando soberbia. Y la soberbia termina desactivando el único poder que tiene el Señor a favor nuestro, que es el poder de la gracia. Es el poder que derriba el pecado en nosotros, es el poder que derriba la corrupción en nosotros, es el poder que genera la regeneración en nosotros. Que pasemos de muerte a vida constantemente, que nos santifiquemos constantemente, es la gracia. Pero cuando está el argumento, el calabozo, y ese argumento genera calabozo, 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 y vamos pasando de calabozo en calabozo, el total de los calabozos genera una cárcel llamada altivez. Y en esa altivez no podemos ver con claridad al Señor. Por más que tengamos dones, por más que se manifiesten todas las capacidades y dones de la iglesia, no se manifiesta Cristo en nosotros. Por lo tanto, seguimos siendo esclavos, pudiendo vivir como libres. Yo a la escritura acá me tomé una licencia. Cuando dice argumentos y altivez, lo solucioné, porque si no tengo que decirlo a cada rato y en cualquier momento empiezo a hablar en lenguas. Le puse AA, como las pilas. Así que, amados, hasta que la AA no caiga, no habrá obediencia perfecta a Cristo. Entonces, no podremos castigar la desobediencia que se manifiesta afuera. Cuando hay una persona que es individualista y no le importa nada de nadie, bueno, vivirá así. Pero cuando empezamos a entender el cuerpo de Cristo, sabemos que estamos para eso. Para que como cuerpo sea derribado todo tipo de AA que se quiera manifestar en la tierra en contra del conocimiento de Cristo. No hay persona que conozca al Señor o que empiece a conocer al Señor, que el Señor se le haya revelado, que no quiera que todo el mundo lo conozca. Pero todos los argumentos que dejé entrar a mi vida, me van apagando de esa necesidad de que Cristo sea conocido, porque hasta le apagan la necesidad a todo mi ser de que lo conozca y se someta a Él. Entonces dejo de conocer el verdadero amor y me da lo mismo cualquier amor que ande dando vueltas. Dejo de conocer la gracia, entonces me da lo mismo que cualquiera me tire un huesito de misericordia y haga conmigo lo que quiera. Porque dejé de conocer el verdadero amor, porque los argumentos no me permiten ver con claridad quién es mi Señor. Por eso palabras como esta, que generan a veces controversia en nuestro corazón, si la creemos y la gestionamos, empiezan a derribar las paredes de esas cárceles, las paredes de esos calabozos, y empezamos a conocer de nuevo al Señor. Y ya no predicaremos de Él por inercia, o porque me dicen que tengo que predicar, o porque me dicen que hable, o por culpa, sino que predicaremos porque me está pasando Él y no puedo permitir que eso quede en mí. Otros tienen que conocer lo que me está pasando. Amados, si no hay obediencia a Cristo, no vamos a poder operar en el poder de la gracia. Dios permite que su gracia se manifieste en los humildes, pero a los altivos le quita la posibilidad. No hay gracia para el altivo. Puede ser salvo,
pero no vivirá el poder de Dios en él. Con una palabra, por eso la palabra de Dios es suficiente para que Cristo derribe y Cristo gobierne. Una sola palabra creída es suficiente para que Cristo derribe y Cristo gobierne. Y yo quiero decirte algo, esa palabra ya se dio. Señor, no puedo. Señor, ¿cómo voy a hacer? Señor, ¿cómo derribo? Señor, tu gobierno no se manifiesta en mí. ¿Y cómo haré con el gobierno? ¿Y cómo haré con la casa? Yo quiero decirte que cuando le pidas una palabra al Señor, el Señor lo primero que te va a decir es: esa palabra ya la di. Y esa palabra fue: consumado es. En la cruz, el consumado es, se comió todos los argumentos y altivez que se iban a manifestar en contra de su conocimiento, en contra de su amor, en contra de su verdad, en contra de la gracia. La cruz, Él en la cruz se comió todos los argumentos. Por eso la palabra ya está dada. Dios ya dio la palabra. Solo que yo me suba a lo que Dios ya habló. Hace más de 2000 años que consumado es, resucita muertos. Por eso vos y yo pasamos de muerte a vida. Pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Más de 2000 años que esta palabra, que esta expresión, consumado es, resucita muerto. Amado, se necesitó un solo sacrificio, se necesitó una sola expresión. Bastó de una vez y para siempre. No va a haber 20 cruces, el Señor no va a volver a morir. La cruz fue una sola y esa fue la mayor manifestación antisistema de la historia. Él absorbió todos los sistemas de pecado, absolutamente todos, y les sacó el gobierno. Dice la Escritura que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hizo un desfile público de todos esos sistemas, y quienes estamos en Él vemos como Él hizo escarnio, se burló de todos esos sistemas corruptos. Ahora nosotros podemos aprovechar esta palabra con todas sus vertientes, porque consumado es, incluye la expresión de la verdad, incluye la expresión de la vida, incluye la justificación, incluye un montón de cosas que no las voy a decir ahora porque se nos va el tiempo, pero amados, podemos aprovecharla o podemos resolver vivir o continuar viviendo en los calabozos tipo A que nos presenta el alma. ¿Cuáles son los calabozos tipo A? Los calabozos tipo altivez. Porque recuerden que los calabozos son los argumentos que generan altivez. ¿Podemos resolver vivir en lo que está vencido? ¿O podemos resolver vivir en el que venció todas las cosas? Amados, los calabozos que propone el alma son antídotos contra el consumado es. Yo estoy convencido que muchas de las cosas que nos superan, ¿conoces a alguien que conoce a alguien que le está superando algunas cosas de la vida? ¿Conoces? Yo conozco gente, tendríamos que ir a buscarla porque la verdad que están lejos, pero yo estoy convencido que muchas de las cosas que nos superan tienen que ver con los argumentos que le presentamos a Dios. Enfermedades, problemas financieros, problemas de pecado sin resolver, debilidades que nos gobiernan. Amados, falta de vínculo, problemas matrimoniales. Yo estoy convencido que son producto de todos los argumentos que le presentamos a Dios en el momento en el cual Él trae la palabra de libertad. Y no solo que estoy convencido porque lo viví en mí, sino que estoy convencido porque lo veo a diario en esta generación. Es una generación que se ahoga no en un vaso de agua, en una tapita.
de las viejas tapitas de gaseosa, que eran chiquititas así, nos ahogamos en un charquito. Ante situaciones difíciles nos ahogamos en un charquito. ¿Por qué? Porque toda una cultura conspiró para que eso pase. Nosotros tenemos que darnos cuenta, si lo que nos está pasando es que Dios perdió poder, es que Dios perdió la capacidad de ser Dios, o nosotros les estamos levantando demasiados argumentos para que la palabra de Dios no se manifieste en nosotros. ¿Quieren saber algunos de los calabozos que presenta el alma? Que se levantan como argumentos. ¿Lo quieren saber? Con una condición: que no se enojen. Y si se enojan, que se les pase rápido. Que no quede en argumento el enojo. Decí conmigo: Señor, procesaré el enojo y lo voy a pasar por la verdad. Y decía así: porque el pastor me ama. Listo, con esto puedo hablar tranquilo. Uno de los argumentos que le presentamos a Dios, directa o indirectamente, al orar o en la vida, o cuando conversamos con alguien que me quiere derribar los argumentos, uno de los argumentos que le presentamos a Dios es la necesidad que tenemos como humanos de ser oídos de todas las miserias que me pasan. Me tienen que oír las miserias. Todo lo que me pasa me lo tienen que oír. Hay personas que cuentan lo que les pasa, pero no porque realmente quieren confesar el pecado o confesar lo que les está pasando y resolverlo. Cuentan lo que les pasa porque necesitan que alguien le oiga la miseria que tienen en el corazón. No la quieren solucionar, la quieren contar para hacer miserable al otro también. Para tirarle la miseria. Yo con mi miseria solo no voy a estar. Acá tengo que tener otro con mi miseria. Lo dijiste, el pastor me ama, lo dijiste vos. Lo segundo, otra cárcel en la que nos metemos, la necesidad que tiene el alma de que nos laman las llagas. ¿Qué es ¿Vieron los perros cuando tiene una llaga? ¿Alguien vio un perro cuando tiene una llaga? ¿Qué hace el perro? ¿Nunca tuviste esa llaguita o esos granitos o esa alergia y te rascás pero porque ya te genera cosita linda? No vas al médico para que te lo solucione. Te hace cosquillas, te rascás, porque ya como que te gusta tener la llaga, ¿o no? ¿A alguien le pasó eso? Y hace así. No está buscando solucionar. Ay, cómo me pica esta llaga, y esta llaga. Y cuando está la llaga, en vez de ir al médico, que le gusta la sensación de la llaga. Lo que le produce. ¿Conoce a alguien así? El perro, me van a decir. Que le gusta que le laman la llaga. Lo número 3 es una necesidad humana que todos tenemos. Todos tenemos. Pero tiene que empezar a quedar en algún momento, si quiero ser o vivir en la libertad que ya tengo, tiene que quedar clavada en la cruz. Y es la necesidad que como humanos tenemos todos de ser comprendidos. Yo le voy a contar lo que me pasa, pero no lo cuenta para solucionar, lo cuenta para que quiere que lo comprendan, que le den una palabra que diga: bueno, está bien, seguí pecando, que estás bien, Dios te ama igual. De ahí salió la doctrina de hagas lo que hagas, Dios te ama. De ahí salió la doctrina: Dios ama el pecado, te ama al pecador, pero no ama el pecado. Mentira, amado, Dios no ama nada que tenga que ver con pecado. Pero vení, Dios te ama igual. Eso que quiero que me comprendan. Quiero que alguien me comprenda lo que me está pasando. Y quizás nadie te tiene por qué comprender. Cirugía sin anestesia necesitamos hacerla a ese calabozo. Cuando vos y yo renunciamos públicamente a la necesidad de ser comprendidos, vamos a empezar a experimentar toda la potencia del Espíritu en nosotros y el poder del Consolador. Pero si yo busco que alguien me comprenda, nunca voy a experimentar el consuelo de Dios para la situación que estoy viviendo. Siempre estaré esperando que me consuele un hombre. ¿Y sabés lo que voy a decir cuando no me comprendan? Y acá no hay amor.
porque no hay amor para tu parámetro de amor, pero sí hay amor para lo que Dios quiere manifestar en consuelo. ¿Qué es el consuelo de Dios? Un edicto del Padre, una palabra de ley del Padre expresada en el corazón, que lo que produce es que lo que estaba ahí había permeado el corazón y estaba generando obstáculo, esa tristeza, esa angustia, ese dolor, amado, ¿sabe lo que hace la palabra de Dios? Se lo come, lo absorbe y manifiesta el gozo del Señor en tu corazón. Otro calabozo que está el alma metida es la necesidad de autojustificarse. Y eso trae un calabozo más chico. La necesidad de dar lástima. La humanidad tiene necesidad de dar lástima. No, porque ustedes no saben lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí es tremendo. Yo no estoy burlándome de nadie, sino que simplemente hago esta expresión como para que nosotros nos paremos en un lugar de autoridad en contra de dar lástima. Pues Señor, ¿no entendés que yo no puedo seguir adelante? Porque Moisés se murió. Moisés se murió de a todo el pueblo. Moisés se murió y yo no sé qué hacer, decía Josué. ¿Y ahora qué hago, Señor? Vos me tenés que entender. Señor, al final, yo con mi debilidad y yo que soy joven y yo... Deja de autojustificarse, Moisés se murió, ahora te quiero a vos para que gobiernes este pueblo y entres a la tierra. Salí de la etapa de la lástima, de la autojustificación, Josué. Entrá a la tierra que yo te di por heredad, porque hay un montón de pueblo esperando que dejes de darte vos lástima a vos mismo y hagas la tarea para la que te puse. Hay una familia, hay personas en nuestro entorno, hay personas que aún no conocemos, que están esperando que dejemos nosotros de tener este calabozo, esta necesidad de dar lástima y emprendamos la tarea que Dios definió que tenemos que emprender, que es manifestar su libertad en este mundo. Es un calabozo. No, pero es una emoción humana. La psicología dice que las emociones no se reprimen. Lo que hay que ponerlas bajo gobierno. ¿Yo puedo llorar? Sí. ¿Me puede doler algo? Sí, me debe doler, si no soy un robot. El tema que yo dé lástima constantemente y que viene una persona, viene un hombre, una mujer, alguien enviado por Dios y me dice, hacé esto. No, pero vos no me entendés a mí, porque vos tendrías que estar en mis zapatos. Y capaz que no se lo dice, pero se va la persona y dice, y este porque no entiende nada, porque no está en mis zapatos, porque no sabe las cosas que yo pasé, no sabe lo que estoy pasando y no sabe lo que voy a pasar, pues ya se adelanta a dar lástima en el futuro. Es una cárcel, amados, es una cárcel. Y hasta que no le ponga el límite a esa cárcel y me sume al consumado, esa cárcel me va a seguir gobernando y no voy a poder ser la expresión del Señor en la tierra. ¿Qué es autojustificarse? Yo hice esto porque mi esposa no me trata bien, entonces yo voy a buscar otra. Mi marido no me trata bien, entonces yo voy a empezar a coquetear por Instagram. Soy joven, tengo tiempo. Soy grande, se me va el tiempo. Tengo que vivir, vive el momento, hay que vivir el momento. Eso es la autojustificación. Nos impide conocer al Señor. No, yo trabajo mucho. Es que, esta la escuchaba hace años en otro lugar en Malasia. ¿Qué? ¿La iglesia me va a dar de comer? ¿Qué hará el pastor con el dinero? Claro, como yo tengo malas experiencias anteriores, ahora no siembro. Va a hacer lo que vos quieras toda tu vida, pero nunca se va a manifestar la riqueza del reino en tu corazón. No estoy hablando de plata afuera, en el corazón. Sí que hay un momento que yo salga de la autojustificación, de justificar todo lo que hago y dar lástima con todo lo que hago.
Tiene que haber un momento. Estoy hablando de cárceles. Cada uno resuelva conforme a la cárcel en la que considere que puede estar. Otra cárcel. Las necesidades no suplidas que alguien tiene que suplir. Mi papá no me dio todo lo que yo quería, entonces Dios me tiene que dar lo que yo quiero. Mi papá me trataba mal, entonces el pastor cuando me dice algo, yo no lo voy a escuchar, porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y ahí tenés un montón. Necesidades no suplidas que le meto a alguien que tiene que suplir. Amado, si a vos te trataban o a mí me trataban mal de chiquito, nadie tiene la culpa en este mundo. Si alguien te presentó carencias afectivas, emocionales o carencias financieras, nadie te tiene que suplir. Hay gente que dice, la iglesia tendría que darle a los pobres. Sí, pero no por obligación, sino por expresión. Me enfermé y nadie levantó el teléfono para llamarme. Amado, yo les garantizo, miren, saqué un turno con el otorrinolaringólogo. Fui por un problemita que tenía en las fosas nasales. Fui, como llegué medio jugado con el tiempo, me fui porque no me pudo atender. ¿Sabes qué? No me llamó para ver por qué me fui. Entonces lo llamé y le dije, escúchame, ¿qué clase de persona, de médicos o qué juramento hipocrático hiciste que no llamaste a tu paciente? Imagínate si yo hubiera hecho eso. ¿Qué me hubiera dicho? ¿Por qué atravesemos esas demandas al liderazgo, a las congregaciones, a los hermanos? ¿Hay que hacerlo? Sí, pero si no se hace, vivo feliz. ¿Cuál es el problema? Porque mientras Dios se acuerde de mí, ¿qué me importa? Ahora, tampoco es, bueno, por lo menos Dios se acuerda de mí. No, porque eso también es perversión, eso es corrupción. Está maldiciendo sin maldecir. Saqué otro turno con el otorrino y fui. Y me dijo lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué? Hace un mes que el desgraciado no me llama para ver cómo estoy. Y eso que fui congestionado, y con todo el problema acá en la garganta. Y no, ni sabe cómo estoy. Ni para ver si estoy haciendo el tratamiento me llama. Amado, esto que nosotros acá lo hacemos jocoso, facturamos carencias que tenemos a la iglesia y a Dios, y de esa manera nunca conocemos al Señor en toda su plenitud, porque siempre estamos esperando que alguien haga algo por nosotros, que supla a alguien. Por eso nos suple Cristo. La otra es la necesidad de que alguien se haga responsable de lo que me está pasando. Alguien se tiene que hacer responsable de lo que a mí me pasa. ¿Viste cuando los padres están en la casa y los hijos cometen un error, que no pasa mucho pero suele pasar? ¡Tu hijo! Ahí tenés a tu hija, mírala, lo que está haciendo. No se hacen responsables, ninguno de los dos. Mirá lo que está haciendo ese que trajiste al mundo, mirá. Los dos. No le digas eso al nene, afirmalo, confirmalo. Hácelo vos si el otro no lo afirma y no lo confirma. Claro, es caprichoso porque vos le enseñaste todas las mañas. No, vos también sos parte de esa familia. Pero yo trabajo todo el día. Estoy todo el día laburando. Lo mínimo que espero es que los pibes cuando vengo estén bañados, planchados, secados. Amado, laburaste todo el día. Bueno, son tus hijos también. Labura un poco más. Y yo, porque no quedo afuera. Pero necesidad de que alguien se haga responsable. No, yo dejé de ir a la congregación porque el 14 de junio de 1925 yo me
iba caminando y bueno, y me torcí un tobillo y nadie sabía por qué yo me torcí el tobillo. Entonces, ¿cómo? Ahora, a partir de ahora no voy más. ¿Sabés qué? Es tu responsabilidad. Y la mía, ¿no? Por supuesto. Ustedes imagínense este caso. Cada uno tiene su caso en el corazón. Yo les voy a presentar un caso. Imagínense que yo venga caminando y diga, tengo ganas de irme a tomar un helado. Vamos, Sandra, vamos a tomar un helado. ¿Valen? Vamos a tomar un helado. Y encima que no vamos a tomar, vámonos a Sacoa. Sábado a las 7 de la tarde. Porque ¿sabés qué? Estoy cansado de los problemas de la gente. Estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello, estoy cansado del otro. Entonces hago responsable a otro de mi responsabilidad. Y el Evangelio es responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros tiene un rol y lo tiene que cumplir. Porque va a dar cuentas ante Dios de lo que no está haciendo cuando fue diseñado para hacerlo. Porque otro tendrá que hacer la tarea. Y ¿sabes qué? Cuando otro tiene que hacer la tarea que me corresponde a mí, sale mal. Porque lo tengo que hacer yo. Por más que yo le ponga el mejor empeño, sale mal. Y si sale mal la iglesia, todos daremos cuenta de eso que salió mal. Pero ese que se corrió será el primero en dar cuentas. Mirá alguno que tenga cerca y decirle, te están diciendo con amor que no hay excusas. Y si te cuesta, ¿sabés qué hacer si te cuesta? Agarrá a un líder, a un hermano crecido y decile la verdad. Me cuesta, estoy enojado, no me gusta, me encanta vivir en calabozos, pero quiero salir porque sé que no está bien. Ayúdame. Y ayúdame, agárrate. La última es la necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos de quedarnos donde Dios ya no está. Las culturas dominantes, los argumentos que han generado esas culturas van a trabajar para que vos y yo nos quedemos en lugares donde Dios ya no está. Que nos quedemos en temporadas viejas, que nos quedemos en temporadas antiguas, que nos quedemos en momentos lindos y bellos recuerdos, que nos quedemos en tiempos que Dios resolvió moverse de ahí. ¿Y eso qué significa? Significa que vas a orar y no va a pasar nada. Porque Dios ya no está ahí. El apóstol Pablo tenía una expresión. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando fui adulto, dejé lo de niño. Hay una temporada que se nos permite estar en determinado nivel de madurez, pero hay una temporada que Dios cambia. Cuando vos veas que la oración no funciona, cuando vos veas que te secás la boca pidiendo algo pero no pasa nada, cuando vos veas que te vas a dormir frustrado porque hace 15 años que estás pidiendo lo mismo y nada está ocurriendo, es porque Dios ya mudó de temporada y vos te quedaste ahí. El profeta Elías estaba esperando un Dios que ya no iba a aparecer. Y Dios le dijo, me estabas esperando en el tumulto, en el lío, en el Dios de trueno, y yo te aparecí. Hay un Dios que nos muda de temporadas de madurez y tenemos que saber salir de ahí, porque si no nos quedamos en el calabozo de la inmadurez, una de las peores cárceles. Mira, hay dos cárceles terribles. La primera es la falta de conversión. Cuando la persona no conoce al Señor, está bajo una cárcel. Pero la segunda es que habiendo conocido al Señor, se quede en un periodo de vida que no es el que Dios previó que se tiene que quedar. Y ahí tenés a los hermanos Peter Pan en la iglesia. Peter Pan era con cuerpo de niño, cuerpo de adulto, pero mentalidad de niño. Dios está sacando a las personas de lugares de inmadurez, pero no porque Dios sea cruel, Dios no ame a la gente, sino porque en tu espíritu y en el mío ya somos completamente maduros y Él está provocando tiempos, situaciones, circunstancias para que salgamos
del lugar en el cual hoy nos tiene cautiva nuestra alma y vayamos al lugar en el que en el Espíritu está ocurriendo todo lo que Dios previó en la tierra. Decirle a alguno, necesitamos entender los cambios de temporada de Dios. Amados, hay personas que no pueden resolver los cambios de temporada de Dios. ¿Sabés lo que pasa cuando no resolvemos los cambios de temporada de Dios? ¿Cuál es la primera reacción que te mete en más y más y más enojo? ¿Sabés cuál es? ¿Sabés cuál es la primera reacción? El descrédito, el descreer. Descreo y desacredito. Entonces empiezo al final, y Dios, y la palabra, y el pastor, y los líderes. Empieza el descrédito, porque Dios te está diciendo, ya no estás para estar ahí, ya no sos un niño. Ya no sos un niño. Y no hay peor cosa que decirle a un niño que ya no es un niño. El problema es cuando le decía a un adulto, ya no sos un niño, y el adulto quiere perseverar siendo niño. ¿Sabés lo que hay que hacer en ese momento? Bueno, ya Dios te mostrará. Y sabés lo que dice Dios, es que yo ya te mostré, el consumado fue una realidad para que vos vivas constantemente en mi vigencia, en mi madurez. Pero te empeñás en ser y estar donde yo no te puse, en ser lo que no dije que sos y en estar donde yo ya no te puse. Hay un momento que ya no es para estar ahí, hay un momento que ya no es para pedirle a Dios que te saque algo, hay un momento es para dejarlo y ya. Hay un momento que ya no es para decir, Señor, por favor, un milagro, Señor, Señor, Señor. Y las cosas, si no pasa nada, es porque lo que se está formando es tu carácter, es el carácter de Cristo en tu corazón. Más gobierno de Cristo se está manifestando en vos. ¿Para qué? Para que entiendas que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que pasó, ni lo que va a pasar te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero cuando lo único que me liga a Él es la esperanza de que algo haga Dios, amados, vamos a estar bajo el gobierno constante de este sistema de mentira. Por eso es importantísimo el cambio de temporada. Mirá, esto se resuelve de una sola manera. El que quiera salir de determinadas temporadas y esté esperando algo del Señor, es con una simple oración: Señor, yo te desligo de toda responsabilidad de que hagas algo por mí. Decime qué tengo que hacer yo. Tu vida empieza a cambiar. Automáticamente vas a empezar a sentir una necesidad de vivir bajo gobierno. Y el gobierno de Dios se va a manifestar de tal manera en tu corazón que lo de afuera no se va a poder enseñorear de vos. Las temporadas personales en las que quiero estar yo, en las que me gusta estar, amados, lo único que generan es calabozos tipo A. Hay conversaciones, perdón que me tome unos minutos más, hay conversaciones en los matrimonios que ya no tienen que estar. ¿Por qué no se solucionan muchos problemas matrimoniales y familiares? Porque siguen teniendo conversaciones que ya no son para el tiempo actual que están viviendo. Ya no son consecuentes con la palabra de Dios que se está manifestando. Hay conversaciones en los noviazgos que ya no tienen que estar. Hay conversaciones entre los santos que ya no tienen que estar. Ya no deberían producirse determinadas conversaciones. Un matrimonio que a esta altura de la palabra sigue hablando de divorciarse, amado, es un matrimonio que todavía no entendió que se cambió de temporada. Una persona que a esta altura sigue hablando de divorciarse de la iglesia, de correrse de la verdad, de la palabra, y sigue cuestionando a los hermanos, amado, es una persona que todavía no entendió quién es el Señor. Que el Señor lo está mudando de temporada para que lo conozca más, porque evidentemente no entendió quién era Dios. Una persona que sigue estando prendido a un puesto, que sigue estando prendido a una responsabilidad dentro de una congregación, es una persona que no entendió quién es su Señor todavía, y Dios lo quiere mudar de temporada para que de verdad lo conozca a Él por sobreconocer congregaciones. Hay gente que ha conocido cientos de congregaciones, pero nunca le pudieron poner el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque corre, pero cuando viene Dios con algo profundo, para cambiarlo de temporada, se cambia de congregación en vez de permitir la transformación del Señor en su corazón.
Tiene que haber un momento que Cristo sea el todo en nosotros. Y si no lo es, que yo persevere para que Él lo sea. Que me someta a su gobierno para que Él sea una realidad. Salvo que yo crea, por causa de los argumentos y de la altivez, que yo tengo mejores propuestas de vida que Dios. Tiene que haber un momento que yo resuelva el cambio de temporada. Yo no sé si te pasa, pero hay oraciones, amado, que no son oídas. Esto te va a traer paz, te va a traer conflicto. Primero te va a traer conflicto y después te va a traer paz, pero no hay paz sin guerra. Amado, tiene que darse cuenta uno que hay oraciones que no son oídas. Yo me tengo que dar cuenta. Salgamos de ese esquema religioso de que las cosas no pasan porque tengo que perseverar. Y la fe, y yo voy a seguir declarando. Sí, sigamos declarando, pero lo que la temporada actual de Dios está diciendo que tenemos que declarar. No declaremos más cosas si todavía no gestionamos las que ya Dios nos dijo que gestionemos para cambiar de temporada. Hay oraciones por tu familia, hay oraciones por tus hijos que ya son rancias, son arcaicas. Tenés que salir de ahí y buscar las oraciones que Dios quiere declarar. Y si no las sabés, no las encontrás, pregunte, hijo, pregunte, hable, converse, busque un líder, busque un pastor. Alguien te va a dar la respuesta y te va a decir: esta oración está bien. Y si no, es una oración argumentativa para estar enojado con Dios, buscar la manera de estar enojado con Dios. ¿Para qué? Para no vivir conforme a lo que Dios te está enviando a vivir en esta tierra. Pregunte, hable, converse, cuestione menos y sométase más a la palabra de Dios. Y vas a ver cómo esa cárcel empieza a perder efecto en vos y en mí. Yo voy a ver cómo pierde efecto en mí. Pero hay oraciones que tenemos que dejar de hacer, amados. Porque no son de esta temporada, corresponden a otra. Si no dio resultado en 1, 2, 3, 4 años, ¿por qué vos crees que va a dar resultado? No, pero la perseverancia en el Señor está formando mi fe, está formando mi carácter. No, amado, no le pongas argumento. Déjate ministrar por el Padre para ver si realmente estás posicionado donde tenés que estar. No seas sabio en tu propia opinión. Permití que alguien que está de afuera pueda mostrarte el panorama completo. Porque a veces estamos tan metidos en las circunstancias, en los problemas, que no vemos el panorama completo. Matrimonios, dejen de hablar de divorcio, se los digo en el nombre del Señor. Si se casaron en Cristo, basta de hablar de divorcio. No les corresponde hablar de divorcio. Y si están casados y el no creyente y el cónyuge no creyente quiere seguir con ustedes, basta de hablar de divorcio. Y si se divorció, ya está, vamos a otra etapa, solucionemos lo que pasó y encaremos lo que viene. Pero basta, tiene que haber un momento que basta. No hay condenación para el que está en el Señor. Lo que pasó se resolvió, ya está, nueva temporada. Pero no le puedo facturar a la pareja que venga lo que pasó con la anterior. Por eso tengo que resolver en el Señor lo que pasó. Y no le puedo facturar a mi esposa y no le puedo facturar a mi esposo las carencias que mi familia no me dio. Por eso, jóvenes, elijan bien. Pero antes solucionen su corazón. Antes de ir a buscar una pareja, antes de ir a buscar un noviecito, solucionen su corazón, resuelvan en su corazón. Porque si no, van a tener tantos esposos como vínculos tengan. Y eso, el día que quieran formalizar en el Señor un diseño, ese diseño va a estar lleno de argumentos y no lo van a poder visualizar y mucho menos efectivizar. Esta es una palabra de Dios para los matrimonios y para los que van a consumar matrimonio. Temporada que comienza. Temporada que comienza. Es una temporada de Dios. Yo no sé, a veces parece que le arrancamos hojas a la Biblia, amado. Las que nos convienen. Yo también con Sandra tenemos desacuerdos. ¿O se creen que no? ¿Creen que nosotros venimos ahí con túnicas blancas por las nubes caminando? Tenemos desacuerdos, tenemos situaciones que resolvemos. Tenemos una hija de 13 años, usted es un adolescente también. A veces hay que darle determinada a veces hay que darle
Estaba muy serio. Hay que darle determinadas pautas de vida. Hay que llevarla a un entendimiento. Y hay que, a veces no se hace. Oye, hijita, en el amor del Señor te pido, ¿puedes sujetarte a tus padres? No, amado, a veces hay que hablar de una manera. Padres, no se sientan condenados. Hijos, no sientan que sus padres son los peores porque les hablan de una manera para que ustedes vivan la vida en el Señor. Les voy a decir algo a los hijos que están acá. Después va para los padres, tengan paz. Hijos que viven en sus casas, sus padres los aman. Y quiero que quede grabado, sus padres los aman. Más que cualquiera. Más que cualquiera. No hay manera de que tu papá, estamos hablando de los padres que yo conozco que están acá, de que tu papá busque el mal para vos. Tus padres te aman. Salgan de esos argumentos que les ponen los amigos, el sistema, las culturas, la manipulación de este sistema. Sus padres los aman de verdad. Y cuando te dicen Cristo es todo lo que vos necesitas, Cristo es lo que te conviene, Cristo es lo que a vos te va a hacer vivir conforme a lo que Dios diseñó, escuchalo. Padres, vivan consecuentes con lo que ustedes dicen. Con lo que le exigen a sus hijos, con lo que le exigimos a nuestros hijos, seamos consecuentes con eso. Entonces ellos no querrán rebelarse contra el Señor porque nos verán a nosotros que no nos rebelamos contra Él. Seamos iglesia, y la iglesia se va a manifestar en la familia primeramente y luego en los lugares donde nosotros fuimos asignados que se exprese la iglesia. Quiero decirle a los que tienen hijos no creyentes hoy, o que por lo menos no se congregan, si estás en esa familia, estás para que la vida de tu hijo o de tu hija se santifique. Va a conocer al Señor. Por tu perseverancia, por tu constancia y por tu santidad. Va a querer vivir en esa santidad. Hoy por ahí hace cosas de chico o de hijo, pero persevera. Papá, mamá, persevera. Tenés autoridad legal sobre tu hijo. No hay nadie que tenga más autoridad legal que vos sobre tu hijo. Absolutamente nadie. Así que dejá de tener oraciones lastimosas y empezá a declarar sobre él lo que Dios dice. Declaremos sobre nuestros hijos. Hijos, declaren sobre sus padres. Declaremos lo que Dios dice. Sos iglesia y no me importa lo que estés haciendo ahora y no me importa lo que estés viendo ahora. Sos iglesia, sos la expresión de Dios en la tierra. Sos parte de una familia para ser iglesia. Cambió, amado, decí conmigo, cambió la temporada. Y decirle a alguno que tenga cerca, y si son matrimonio mejor, basta de oraciones lastimosas. Basta de oraciones que lo único que hacen es expresar la lástima que me tengo y que necesito que Dios escuche la lástima que me tengo. No, amado, somos iglesia, estamos a la diestra del Padre. Toda la autoridad de Dios se nos confirió. Y más si sos padre, si sos madre. Amado, tenemos la autoridad de Dios para declarar sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la familia, sobre el esposo. Andá, si tenés esposo no creyente o esposa no creyente, o que anda ahí, amado, andá. Cuando esté durmiendo, mandale la mano en la cabeza y declará lo que el Señor dice sobre él. Declará lo que dice sobre ella. Tus hijos están durmiendo, andá, ponele la mano y decí todo lo que Dios habla. Y si te pasaste de boca y hablaste algo que no tenías que hablar, declaraste algo que no tenías que decir, revertilo, ponete bajo el gobierno de Cristo y empezá a declarar la palabra de Dios, porque yo no conozco un Dios que mienta. Sí conozco un Dios que quizás nos está convocando a otra temporada, y sí conozco una iglesia que quizás esté queriendo seguir viviendo la temporada anterior. Así que, amados, salgamos de la temporada que estamos viviendo y vamos a la temporada en la que Dios está. Y en la que Dios está, y escuchá bien vos, escuchen los que están ahí y escuchen los principados, la potestad y los gobernadores de las tinieblas. La temporada en la que está Dios es una iglesia que habla lo que Dios habla. Es una iglesia que lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Empezá a hablar lo que Dios dice. Basta de ser lastimoso, pobrecito de mí. No, soy iglesia, hoy tengo esta debilidad, hoy tengo esta situación, pero esta condición temporal
no está definida para siempre en mí. Hoy tengo esta condición, pero yo no soy esto. Yo soy lo que Dios dijo y soy su iglesia en la tierra. Empezá a hablar bien de vos. Habla lo que Dios habla y eso hará que hables de tus hijos como Dios habla de tus hijos. Habla y habla de la iglesia como tenés que hablar de la iglesia. ¿Sabés qué va a empezar a pasar? El dealer del barrio va a salir corriendo. ¿Sabés qué va a empezar a pasar? En el barrio van a bajar los niveles de inseguridad. Dejá de pedirle a los gobernantes cosas que estos corruptos no pueden hacer, amado. Dejá de tener esperanza en Cristos terrenales, en Cristos mesiánicos, en libertades que ni siquiera tienen la posibilidad de autogobernarse a sí mismo. Empezá a tener la potencia del Espíritu para hablar, para declarar que la boletita que pusiste en la urna no sea tu Señor y mi Señor es Cristo. Dejemos de esperar en los hombres lo que los hombres nunca van a hacer, porque pertenecen a un sistema que lo que quiere hacer es llevarte a una esclavitud constante. No permitas que te decoren el calabozo. Empezá a hablar. Iglesia que está ahí en tu casa, empezá a hablar, empezá a congregarte, empezá a hacer lo que Dios diseñó. Hay una temporada diferente. Si no se solucionó lo que estabas esperando que se solucione, empezá a hablar en tu vida. Basta de decirle, Señor, tú lo sabes todo. Sí, lo sé todo, pero se me plació darle todo lo que sé a la iglesia para que la iglesia manifieste su autoridad en la tierra. Hay problemas matrimoniales, se juntan y hablan, amados. Se juntan y resuelven. No puede ser que el hombre por un lado, la mujer por el otro. El hombre sirviendo al Señor y la mujer no hace nada. La mujer sirviendo al Señor y el hombre no hace nada. No, amado. Esto es como equipo, como pareja, siendo uno. Él los llamó para que sean uno. Y si hay madureces diferentes, empiecen a resolver esas diferencias. Esa madurez se tiene que manifestar, porque hay una madurez como matrimonio que se tiene que dar a conocer en esta tierra, y le subirá la vara a todo lo creado, y todo lo creado va a respetar a la iglesia, porque será una iglesia que manifieste la verdad, la santidad. Se pondrán de acuerdo, habrá que discutir, habrá que presentarle batalla, pero nunca los argumentos de este sistema le van a poder ganar a la vida del Espíritu que se manifieste, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Así que vamos a trabajar como iglesia. Amén, Señor. Si querés, ponete de pie. Yo le dije al Señor por algo que ocurrió ayer en este lugar. Ayer en este lugar se nos rompió la consola de sonido. Señor, si yo voy a hablar de estas cosas, no lo quise quemar, por eso lo digo al final. Señor, si yo voy a hablar de estas cosas, si yo voy a decir que tu autoridad es la que gobierna, Padre, yo no tengo que depender de nadie. Hicimos lo que había que hacer. Trajimos una consola que nos prestaron. Hicimos lo que había que hacer. Preguntamos para arreglarla. Hicimos lo que había que hacer. Acá el hermano Néstor se ocupó de conseguir alguna para comprar. Hicimos lo que había que hacer. Pero le dije a Guido, hoy vinimos esta mañana, antes de hacer todo lo que hay que hacer, vamos a hacer lo que hay que hacer. Apoyamos la consola ahí y le dije, Señor, la última vez, que aunque sea que ande esta última vez, pero esta consola tiene que andar, porque si no, no predico. Se ve que Dios quería que predique. Así que no te quejes de la hora, porque Dios quería que predique. Señor, limpia lo que tengas que limpiar, pero esta consola tiene que andar aunque sea por última vez. Lo traería a Guido para que les cuente lo que pasó, pero no hace falta, porque estoy hablando por micrófono. Estuvo la plataforma cantando y la consola anduvo como si nada hubiera ocurrido. Amados, no hay manera. Y mira, ¿saben qué? Yo digo, ¿por qué el viernes a las 10 de la noche y no el martes, que se podría haber solucionado?
Y me hizo acordar el Señor al sacrificio de Elías. ¿Se acuerdan? Cuando Elías hizo que caiga fuego del cielo. ¿Qué le dijo el Señor a Elías? Elías, bien, vos hacés descender fuego del cielo. Sos bueno en esto. Pero vamos a ponértela difícil, Elías. Ponele agua. Y mucha al sacrificio. Para que no digan que capaz que tiraste un fosforito, sino que quede bien en claro que fui yo. Para que no digan que la arreglaste vos, sino que fui yo. Amados, acá tengo testigo Leo, Victoria. Esa consola no andaba ni para atrás ni para adelante. ¿Y por qué la puso difícil? ¿Cómo la puso difícil el Señor? ¿Cuál fue el agua? Viernes a las 10 de la noche. ¿Dónde conseguís? Pero el creyente en el Señor, toda la fe, dijo: hola tal, ¿no me prestás una consola que mañana? Se levantó el argumento. Bueno, vamos a orar, pero por la duda. La trajimos. Estaba buenísima, Leo, no sabés lo que era. La fuimos a enchufar. Los conectores no eran los mismos. Y el hombre lleno de fe dijo: ¿no tendrás otros cables? No tengo, no sé. Y ahí vino agua. Ya eran las 12 y pico del mediodía, todo se estaba cerrando. Agua al sacrificio. Bueno, Guido, vamos a hacer la última que nos queda. Y más vale, Señor, que me respalde, porque me está mirando Guido, Padre, a ver si me entendés. ¿Cómo le digo que después confíe si vos? Y anduvo. ¿Cuál es la enseñanza, amado? Cuando el propósito eterno de Dios se tiene que manifestar, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Quiero decirte algo: echale agua al sacrificio. Desafíate a que eso que parecía que no tenía solución se resuelva en el Señor. Desafíate a que esa persona que parecía que ya... Desafíate a hablarle del Señor. Desafíate, matrimonio, a orar y ponerte de acuerdo en el Señor. Hijos, desafíense a volver al vínculo con los padres. Padres, desafíense a que vuelva a haber paz en la casa. No está nada perdido, primero porque estás vivo y segundo porque el Señor está vivo. Y cuando el Señor está en una temporada, amados, todo lo que de esa temporada se tiene que manifestar, se va a manifestar. Vivamos en esa temporada. ¿Te parece si no te pones a orar para reventar los argumentos y altiveces que se puedan haber levantado contra el conocimiento de Cristo? Esos argumentos, esos calabozos, esas cárceles que hoy no te permiten disfrutar de la vida del Señor. Deja de ser un evangélico por inercia. Deja de venir a la congregación porque tenés que venir. Deja de ser responsable. Dedícate a tener una vida espiritual. Jóvenes, oren. 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 Oren por el noviazgo. Oren por el esposo que va a venir. Por la esposa que va a venir. Padres, oren por los esposos y esposas de sus hijos. Oren por las personas que están en matrimonio. Oremos, oremos, oremos. No hay manera, pero no que no sea una oración: oh Padre, tú lo sabes. No, declará, desarraigalo. Señor, yo despego a esta persona de la potestad de Satanás y la planto en el reino de tu Hijo amado. Señor, yo lo declaro y lo declaro en tu nombre. Primero me pongo bajo tu nombre. Me pongo, Señor, bajo toda la potencia de tu nombre. Y bajo tu nombre yo sé que lo que declare y donde lo declare, porque si yo declaro en tu nombre, ocurrirá lo que ocurre cuando alguien está bajo tu nombre. Y si alguien está bajo el nombre de Dios, se cumple la palabra, que es: sométanse bajo la poderosa mano de Dios y el diablo huirá. Los sistemas tienen que huir de los lugares donde hay un hijo bajo la poderosa mano de Dios. Decí la palabra y mi siervo sanará. Decí la palabra, iglesia, habla la palabra,
habla. Y si tenés que ir a algún lugar cuando salís de acá, andá, habla, declará. Decile a la persona que tengas que decirle, perdón, perdón. Viví como quise, pero ahora no quiero vivir más. Quizás no me lo entendés y quizás me rechaces, pero yo quiero vivir conforme a lo que Dios dijo de mí. Y te digo algo, porque sé que si yo vivo conforme a lo que Dios dijo de mí, vos también. No sé, amado, esas son las cosas que yo puedo tener como entendimiento, pero vos declará, 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 habla la palabra. Señor, he determinado que la iglesia tiene que avanzar y que yo soy un instrumento para que esa iglesia avance. Padre, permitime ser claro, efectivo para ser ese instrumento. Que no me ganen los argumentos, Padre, sino que yo pueda vivir conforme a lo que dijiste. Habla de tus hijos, padres, hablen de sus hijos. Hablen, muevan la boca. El que está al lado está tan ocupado como vos. Los jóvenes que tienen algún noviecito, una noviecita, un festejante, amado, amada, declará, llamalo a Cristo. Si estás ahí es porque sos un instrumento para que esa persona conozca al Señor. Señor, hablamos bien sobre los niños, hablamos bien, hablamos palabra de salud, hablamos palabra de vida, los declaramos saludables, los declaramos, Señor, personas que irán creciendo conforme al diseño eterno. Señor, me arrepiento de cualquier palabra que haya dicho en contra de mi hijo, de mi hija. Me arrepiento, Señor, le declaro a los aires, le declaro a las potestades de los aires que mi hijo, mi hija, no es lo que dije yo, sino que es lo que Dios dijo. Si sobreprotegiste, permitile al Señor que su mano lo proteja y la proteja. Señor, renunciamos al miedo, renunciamos al engaño, renunciamos, Señor. Amado, amada, si hay algo en tu corazón que hiciste, que sabes que hiciste, y eso te está torturando, quiero decirte que esa temporada quedó en el olvido. Si te arrepentiste, quiero decirte que el perdón de Dios está operando, solo que los argumentos no te permiten verlo. Pero hoy renunciamos a los argumentos que no nos permiten vernos conforme a diseño. Señor, declaramos que nuestras esposas, las esposas declaran que sus esposos verán manifestación global y completa del Señor. Y esa manifestación hará que nos sometamos los unos a los otros en el temor de tu amado Hijo. Señor, manifestate en el matrimonio, manifestate en mi matrimonio, pero manifestate en mí para que yo sea aquella persona que diseñaste, que ponga a mi esposa en el lugar de iglesia, en el lugar que diseñaste, que podamos expresar a Cristo y la iglesia como matrimonio. Ninguno es más importante, pero los dos son fundamentales. Señor, si fui avaro en mi matrimonio, si fui avaro en mi familia, si fui avaro para que tu iglesia, Señor, se establezca en la tierra, si fui especulador con dinero, con tiempo, Padre, renuncio a eso, me someto a lo que definas. Que todo argumento se caiga, Padre, y podamos vivir en la plenitud de tu Hijo amado. Iglesia amada, se va a revelar la cruz en nosotros.
Prepárate para una temporada en la que la cruz se revela con intensidad y eso producirá que su plenitud se experimente en nosotros. Estate atento, no estés tan atento a las circunstancias temporales, estate atento a lo eterno. Si estás atento a lo eterno, verás constantemente la expresión y la revelación de la cruz. Todo lo que ocurrió ahí, cómo esa cruz pertenece a Cristo. Por eso declaramos que todo lo que no pertenece a Cristo se va de nuestras vidas, se va de nuestros matrimonios. Por la gestión de la palabra, se va de nuestras familias. Señor, declaro que toda persona que esté siendo obstáculo para que tus hijos puedan vivir en la plenitud de tu evangelio, dolerá, pero se correrá. Se correrá. Papá, mamá, habla sobre tus hijos. Habla, la palabra de Dios se manifiesta en tu corazón. No estés tan ocupado o preocupado con las cosas que te ofrecen las culturas dominantes. Empezá a pensar en las cosas eternas. El Padre te está dando claridad. La palabra está despejando las mentes para que operen con claridad y podamos ver en los próximos días realidades eternas manifestarse delante de nuestros ojos.